Saludo con gusto vía telefónica a José Medina Mora, vicepresidente nacional de Fortalecimiento Estructural de la Coparmex, para platicar sobre una propuesta de un fiscal independiente. José Medina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto, muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda tu audiencia. A ver, explícanos de entrada qué es lo que está proponiendo, cómo fincar este llamado Consejo Fiscal Independiente. Sí, lo que nos preocupa en Coparmex es que las finanzas públicas tengan un lineamiento que permita que, si bien haya los recursos suficientes para los gastos, haya también inversión. Esta es una práctica que existe en más de 40 países y que es que existe este Consejo Fiscal Independiente que permita vigilar el uso de los recursos públicos. Por ejemplo, nos preocupa que en esta administración la deuda pública haya aumentado 10 puntos del Producto Interno Bruto, en donde una buena parte se ha ido a gasto corriente. Nos preocupa también que en este ejercicio de los recursos públicos haya partidas como el ramo 23, en donde se ha excedido hasta 14 veces lo que fue autorizado en el presupuesto. ¿Y qué es lo que proponen, José? Lo que proponemos es que se constituya este Consejo Fiscal Independiente, en donde vemos que ya hay elementos, por ejemplo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hay este organismo de finanzas públicas que pudiera hacer parte del trabajo. El problema es que no es autónomo, no es independiente. Existe, por otro lado, en la Cámara de Senadores también, en el Instituto Belisario Domínguez, esta dirección de finanzas, en donde hay personas capacitadas técnicamente para hacer esa función. Lo que proponemos es que con estas dos entidades se fusionen y exista ese Consejo Fiscal Independiente, que no dependa de los partidos. Déjame interrumpirte. Estarían buscando la fusión del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Con la Dirección de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez. Esta sería una manera de constituirlo, porque en estos dos organismos hay personas con la capacidad técnica para hacerlo. ¿Qué es lo que necesitamos lograr? Bueno, que sean independientes de los partidos, que puedan decidir cuáles los temas que van a investigar y van a publicar, el que tengan un presupuesto autónomo, de tal manera que sí pueda ser un organismo que ayude a que se vigile el gasto público. Ya estamos... ¿No habría legisladores al interior de ese consejo? No, es precisamente la idea que sea un consejo independiente, autónomo, con presupuesto propio, para que pueda pues publicar cuáles son estos riesgos en las finanzas públicas, el que, por ejemplo, estamos ya en niveles de endeudamiento que nos quita los grados de libertad, y que es importante que este Consejo Fiscal Independiente pueda ser ese mecanismo de vigilancia de los recursos públicos. ¿De dónde se tomaría a los especialistas que conformarían este consejo? Bueno, la idea es que sean especialistas que conozcan del tema, por eso pensamos que una manera es que estos dos organismos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Instituto Belisario Domínguez, en la Cámara de Senadores, están ya las personas técnicamente preparadas que pueden ejercer esta función. Hemos discutido este tema desde la campaña, tanto con el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador como con su equipo, y hay coincidencia en que es importante para el país tener este Consejo Fiscal Independiente. Ahí déjame tomarlo, porque hemos estado, relatando el tema de los delegados que va a poner el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en las entidades. Ahí, ¿cómo trabajaría este consejo? No, este consejo es a nivel federal, es precisamente para vigilancia tanto del endeudamiento público como en los rubros en los cuales se gasta, y sobre todo que se tiene que invertir en la infraestructura. Hay también, y hemos visto varios estados en donde, más de 13 estados en donde la deuda pública que tienen no hay manera de que la puedan pagar. Esto pone en riesgo a todo el país. Han hipotecado el futuro de sus aportaciones federales hacia los estados. Y por eso es importante también que ese Consejo Fiscal pueda vigilar el uso de estos recursos públicos también en los estados.
Así es. A ver, dime una cosa, ¿esto ya se lo propusieron a Andrés Manuel López Obrador? Sí, digamos, es una propuesta que habíamos hecho como Coparmex desde esta administración y en el periodo de las preelectoral le planteamos esto al entonces candidato, hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y él estuvo de acuerdo que es un punto que se debe de cubrir. También lo ha mencionado quien ha sido postulado, el doctor Ursúa, para ser el secretario de Hacienda. Lo que ahora sostenemos en Coparmex es que es momento de hacerlo, o sea, es una práctica mundial, sobre todo a partir de la crisis mundial del 2008, en donde más de 40 países ya lo tienen. Es una recomendación que México ha recibido de varias instituciones internacionales. Entonces, lo que invitamos al gobierno electo es a que instrumente, ahora que ya hay un Congreso que esté en funciones, para que esto pueda constituirse. Dime una cosa, esto no es una decisión del presidente, en este caso el presidente electo, sino tendrá que pasar por el Congreso, y con un Congreso mayoritariamente morenista, ¿hay posibilidades de que avance? Desde luego que sí, consideramos que si el Congreso saliente no discutió este tema, pues ahora, dado que es parte de los temas en donde coincidimos, lo que proponemos como Coparmex con lo que ha propuesto el hoy presidente electo, pues es un momento adecuado, dado que ya está el Congreso, para que se empiece ya a discutir y en su caso a aprobar. Pues José Medina Mora, vamos a estar muy pendientes de este tema, que es verdaderamente interesante, porque sí necesitamos una fiscalización puntual y transparente del dinero del erario público. Te agradecemos mucho y nos mantenemos en comunicación. Muchas gracias, Paco. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.